a esta jornada y a la Universidad de Almería. Creemos que es una iniciativa muy acertada el contar con representantes del sector agrícola para tratar estos temas, no solo porque también es importante que demos nuestro punto de vista, sino porque también el objetivo de estas jornadas creo que es unir fuerzas para buscar soluciones, porque lo que a todos nos interesa es dar solución a esta problemática. Me ha tocado abrir la parte relativa al sector agrícola, tengo muy poco tiempo, unos 10 minutos aproximadamente. Este es un tema que no es fácil de tratar, podríamos estar aquí horas debatiendo, así que voy a centrarme en los puntos que considero que son más importantes desde mi experiencia en el Departamento de Agroecología, de APROA, donde llevo con este tema desde 2018. Es indiscutible que la gestión de los residuos plásticos agrícolas y de otros residuos, pero sobre todo de los residuos plásticos agrícolas, es uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector hortícola almeriense. Y lejos de lo que se pueda pensar, es un tema que preocupa muchísimo al sector, tanto o más como puede preocupar al ámbito conservacionista o a la sociedad en general. No solo porque también hay agricultores que están comprometidos con la protección del medio ambiente, que les preocupa el medio ambiente y su propia salud, sino también porque estos vertidos ilegales dañan gravemente la imagen del sector frente a nuestros mercados. Son continuas las campañas de desprestigio por parte de medios de comunicación europeos que año tras año, campaña tras campaña se suceden, que han puesto el foco en esta problemática y que realizan reportajes poniendo en entredicho la sostenibilidad del modelo almeriense. Esto daña gravemente al sector, produce un daño grave y preocupa muchísimo al sector. Por tanto, lejos de lo que puedan pensar algunos, lo que el sector agrícola quiere no es esconder este problema, sino darle una solución de una vez por todas. Quería comentaros que nosotros también tenemos un teléfono de aviso de residuos en APROA. Este servicio está operativo desde 2019. A través de este servicio, cualquier persona interesada puede denunciar una situación de abandono de residuos agrícolas en el medio u otro tipo de vertido ilegal. Nosotros nos personamos en la zona, comprobamos que efectivamente ahí hay un vertido agrícola ilegal y lo ponemos en conocimiento del organismo competente, en este caso de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Almería. La información se trata de forma totalmente anónima, nosotros lo gestionamos todo y sí que es verdad que no hemos tenido tanto éxito como Ecologistas en Acción con su aplicación estos vertederos, porque los agricultores no es tan sencillo que ellos denuncien, pero bueno, sí que hemos recogido más de 100 denuncias, de las cuales hemos pasado por registro unas 40 aproximadamente. Hay muchas que hemos descartado porque los vertidos estaban demasiado dispersos en el medio y era muy difícil marcar una ubicación exacta o porque las dimensiones del vertido eran demasiado pequeñas como para pasarlas por ese registro. Y bueno, dicho esto, voy a comentaros brevemente, en el poco tiempo que tengo, cómo está actualmente la situación en materia de gestión de residuos plásticos no envases en la provincia de Almería, porque si nos vamos al tema de los envases ya se me iría el tiempo. Luego, si queréis, lo podemos debatir durante la mesa redonda, el tema de los envases. Así que vamos a centrarnos en las películas plásticas, los plásticos agrícolas no envases. Actualmente, los gestores de la provincia de Almería y de Granada tienen la capacidad suficiente como para gestionar el 100% de los residuos plásticos que entran en sus plantas, ya sea reciclándolo ellos directamente en sus instalaciones o bien actuando como gestores intermedios o
como centros de transferencia que envían esos residuos a otros recicladores finales. Seguro que ahora Mariano o Enrique, que están aquí presentes, que son los gestores, os hablarán de este tema. Además, la situación de crisis por la que lamentablemente estamos atravesando y que ha supuesto una subida en el coste de la energía y de las materias primas, ha favorecido enormemente el mercado del plástico reciclado, de tal manera que a día de hoy a casi todo el plástico se le está dando salida, incluso aquellos materiales que son más difíciles de valorizar, que se consideran residuos de difícil gestión. Y esto ha supuesto una disminución muy importante en el coste de gestión para el agricultor. Es obvio que no podemos pensar que esta situación se vaya a mantener eternamente y hay que buscar una solución, pero así es como estarían ahora mismo las cosas. Es decir, que no habría excusa a día de hoy para no gestionar adecuadamente. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué no se gestiona el 100% de los residuos plásticos agrícolas que se producen o que produce el modelo agrícola almeriense? Pues influyen muchísimos factores. Aquí he recogido los que considero que son más importantes. En primer lugar, claro está, agricultores desaprensivos que no gestionan adecuadamente sus residuos, pero esto lo podemos encontrar en todos los sectores de la sociedad. Es obvio que hay gente que hace las cosas bien y gente que no hace las cosas bien. Con las personas que no hacen las cosas bien, pues ahí debería de entrar la administración y aplicar las correspondientes sanciones económicas. También se produce una competencia desleal por parte de gestores no autorizados o pseudogestores que operan al margen de la ley. Esto es bastante común, son personas que pasan por la explotación del agricultor, le cobran por la entrega de esos residuos, entregan en la planta de gestión los residuos que tienen un valor económico y arrojan a la rambla o a otro punto del medio ambiente los residuos por los que tienen que pagar el coste de gestión. Algunos de estos pseudogestores incluso tienen instalaciones y plantas de tratamiento donde acondicionan sus residuos y gestionan de alguna manera. Otro problema sería, por supuesto, la falta de formación de algunos agricultores con respecto a la gestión adecuada de sus residuos. Hay agricultores que no saben que puede haber gestores que no son autorizados, que esa furgoneta que pasa por su explotación y recoge sus residuos no es un gestor autorizado. También es importante la ausencia de un sistema integral de gestión de los residuos plásticos agrícolas. Es decir, hasta día de hoy el fabricante puede poner a la venta el insumo y desentenderse de qué va a ser de ese material al final de su vida útil. Es el agricultor el que tiene que, una vez que levanta el cultivo y retira los residuos plásticos, encontrar un gestor, asegurarse de que ese gestor sea autorizado, llevar los residuos a la planta de gestión o llamar al gestor autorizado para que venga a recogérselo a la explotación y pedir el justificante de entrega como que ha gestionado bien ese residuo para posibles inspecciones o auditorías que tenga, ¿no? Pero el más importante de todos estos problemas es la falta de trazabilidad del residuo. Esa famosa trazabilidad de la que siempre hablamos pero que no termina de establecerse. Porque al final el agricultor que ahora mismo lo está haciendo bien, que son muchos, porque si no, no podríamos vivir en Almería de la cantidad de plásticos que se produce, que son más de 30.000 toneladas solo de plástico. El que lo está haciendo bien, lo va a seguir haciendo bien. Y el que lo hace mal, pues seguirá así hasta que recaiga sobre él una sanción económica importante, que es lo que tiene que hacer la administración en este caso. Lo que pasa es que es muy complicado coger al responsable de un vertido en un momento determinado, precisamente por esa falta de trazabilidad. Habría que saber qué cantidad de plástico adquiere el agricultor en el punto de venta
y se adquieren varios tipos de plástico, no solo el plástico de cubierta al que pensamos cuando pensamos en un invernadero, que es el plástico de fuera. Ese plástico no tiene ningún problema de gestión. No se ve ninguna rambla. Los plásticos que se ven en la rambla son los plásticos derivados del propio proceso productivo. Normalmente son plásticos que están en contacto con el suelo, por lo que tienen mucha cantidad de impropios, de humedad, de tierra, por eso son más difíciles de reciclar. Pues bien, se necesitaría una factura de la venta del plástico, de cada tipo de plástico, y el justificante de entrega en el gestor autorizado, para ver qué cantidad ha comprado el agricultor y qué cantidad entrega en el gestor autorizado, de cada tipo de plástico. Hay plásticos que no se utilizan todas las campañas agrícolas, solo se utilizan algunos, o hay agricultores que utilizan un tipo de plástico y otro no. O sea que el tema no es fácil, pero la solución sería esta trazabilidad. Posibles soluciones que nosotros planteamos. Pues fundamental llevar a cabo acciones de formación y concienciación. En APROA llevamos muchos años dando charlas entre nuestras cooperativas y nuestros agricultores asociados, informándoles de cómo se tienen que entregar los plásticos en el gestor autorizado, qué se tiene que hacer a la hora de entregar un plástico, dándoles un listado de gestores autorizados cuando finaliza la campaña y levantan el cultivo y retiran el plástico agrícola, para que sepan dónde pueden entregarlo y dónde no, etc. También es importante la labor que está llevando a cabo el IFAPA en el marco de su proyecto Reciclar. Nos consta que han llevado a cabo una serie de talleres y de jornadas formativas donde muchos de nuestros asociados han ido y que son fundamentales para concienciar al sector. Por supuesto, la implicación de los fabricantes en el proceso de gestión. La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que ha entrado en vigor en abril de este año, ya obliga al fabricante de plásticos agrícolas a desarrollar un sistema de responsabilidad ampliada del productor para los plásticos agrícolas. Es decir, que a partir de ahora los fabricantes y distribuidores de plásticos agrícolas están obligados por ley a, en el plazo máximo de 3 años desde la entrada en vigor de la ley, a intervenir en el proceso de gestión del plástico agrícola. Para esto, MAPLA, que es la asociación que aglutina a los principales fabricantes y distribuidores de plásticos agrícolas de España, va a desarrollar un canon que se va a aplicar en el momento de la venta del plástico agrícola, es decir, que ese canon lo va a asumir el agricultor, para poner en funcionamiento todo el sistema, desde el transporte, la recogida, la entrega al gestor autorizado, etc. Es decir, que se trata de un eco-embes, pero aplicado a los plásticos agrícolas. Este sistema entrará en funcionamiento dentro de poco, se va a aplicar a nivel de España, y bueno, tanto COESPAL como otras asociaciones como COAC están aquí presentes, y ASAJA o UPA formamos parte de un comité agrario dentro de este sistema, precisamente para tratar de que sea lo más transparente posible y, por supuesto, para defender los intereses de nuestros agricultores y de nuestros asociados. Esperemos que sea una solución importante y que nos ayude con esta problemática. Por supuesto, la investigación de nuevos materiales que sustituyan a los plásticos que ocasionan problemas de gestión. Esos plásticos que os he comentado que se utilizan durante el proceso productivo, la solarización, el acolchado, las rafias, los dobles techos, que son los que generan mayores problemas. Pues la investigación debe de estar ahí para proveer de ideas para nuevos materiales, siempre y cuando estos materiales sean, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista técnico, viables para el agricultor, porque hay muchos estudios de plásticos compostables y biodegradables o de rafia que después no se pueden aplicar a un invernadero, o que valen 5 veces más de lo que se está pagando ahora por el plástico, por la rafia convencional, perdón.
entonces eso pues no sería viable. Y nosotros también apoyamos la idea, que ya se la hemos comentado en reiteradas ocasiones tanto a los fabricantes como a la administración, de que se establezca un sistema en el momento de la fabricación del plástico agrícola consistente en un termosellado o similar a lo largo de toda la bobina de plástico, que permita identificar al responsable de un vertido en todo momento. De esa manera sí que se podría conocer, tirando de la trazabilidad, quién ha sido el responsable de un vertido. Que se aplique sobre él una sanción económica importante y se terminaría el problema. Hasta ahora esta idea no ha sido aceptada todavía por los fabricantes o la administración, pero nosotros no la descartamos. Pensamos que sería una solución casi definitiva. Y bueno, se me ha agotado el tiempo, voy a darle paso al compañero Antonio, pero en honor a mi amigo Moisés, de la asociación El Árbol de las Piruletas, que publicó la semana pasada un artículo en El Ideal hablando sobre esta jornada, quiero terminar con estas fotos de una recogida en Punta Encina Sabinar que hicimos en el año 2019, donde el sector agrícola y el sector conservacionista se unieron por un objetivo común, que es por lo que creo que estamos hoy aquí, que es la limpieza de nuestro campo almeriense, porque todos queremos lo mismo y todos buscamos lo mismo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, las gracias al Club Internacional por la invitación y a la universidad. Y según la primera parte de la jornada, pues yo hago así y me disparáis, porque a veces es que para los agricultores tienen la culpa de todo y no creo que seamos tan malos como se nos ha puesto esta mañana. Pero bueno, quiero poner en evidencia un poco que los planteamientos de Rosa, mi compañera de Aprueba de Coespal, son los planteamientos de la organización. También hablamos del tema de la serigrafía de los plásticos, que eso va a eliminar por completo todo lo que estamos viendo aquí, esta fotografía. Esta fotografía es un porcentaje muy pequeño de agricultores, porque si todos los agricultores hiciéramos lo que hacen estos agricultores, eso sería como Indonesia o peor, ¿vale? Es decir, hay un montón de gente que lo hacemos bien, que estamos organizados sobre todo en cooperativas, que estamos controlados por parte de los mercados, que nos exigen una trazabilidad de nuestros residuos, tanto plásticos como no plásticos, y bueno, y hay una serie de agricultores que sí que es verdad que lo están haciendo mal y que cada vez son menos, pero lamentablemente todavía hay algunos. Ese tipo de agricultores, como le decimos, es que si la administración los pilla, que los sancione. No podemos hacer otra cosa, porque no es nuestro modelo de explotación agraria. Al final nosotros somos ciudadanos del territorio, nuestros hijos conviven aquí, nosotros también vamos a las playas y vamos a los parques, y por lo tanto no nos gusta ver eso y por lo tanto como ciudadanos normales y responsables creemos que no es lo más idóneo. Vamos a hablar un poco del sistema que se está poniendo en marcha, que bueno, nosotros estamos planteando el tema de la serigrafía del plástico, pero tiene que ser un sistema que al final, lo que provoca este sistema es que al final todos tienen que contribuir a ese reciclaje, es decir, no solamente los que quieren hacerlo bien, sino también los que quieren hacerlo mal. Entonces, es una forma de decir al agricultor que aunque tú vas a tirar tu plástico, pero tú estás pagando tu reciclaje, entonces lo que intenta es llevarlo a un centro para que no tenga ese problema. Y el objetivo de ese sistema es que el agricultor, cuando tenga residuos plásticos, sobre todo de todo lo que genera la explotación, que sabe que cuando hay un centro de reciclaje que como ha dicho Rosa, en Almería, las plantas que hay son suficientes para reciclar todo el volumen, que no le cueste dinero a entrar ese resto, ¿vale? Que el resto ya esté totalmente pagado a la hora de comprar ese plástico, ¿no? Entonces, creemos que ese sistema va a hacer que muchos agricultores, pues bueno, no se piensen que económicamente pues, no quieren pagar esa cuota, porque ya lo han pagado en el momento de la compra del plástico. Vamos a tener muchísimos problemas con este sistema también, porque estos agricultores que no lo hacen bien no van a querer pagar esa cuota. Pero bueno, afortunadamente el sistema, si se pone en marcha como lo estamos planteando, es de obligado cumplimiento a través de la ley que se ha puesto en marcha, y por lo tanto todo agricultor que vaya a retirar plástico para su explotación pues va a tener que pagar ese canon para que después, cuando el plástico se retire del invernadero, pues ya hay una planta y que no le cueste dinero, ¿vale?
Y es importante también que en estas jornadas, yo lo digo en el coloquio de celebración, no voy a decir lo que tienen que hacer, pero hace falta que también estén los fabricantes de plástico, tienen su responsabilidad. Es decir, no solamente el agricultor y la planta de reciclaje, los fabricantes tienen su responsabilidad. Lo que nos ha dicho el doctor hoy, bueno, me gustaría que esos responsables fabricantes pues, también lo escucharan, porque yo creo que no lo escuchan, ¿vale? O no lo quieren escuchar, ¿vale? Y luego también la administración. Nosotros estamos hartos de decir a la administración que cuando pilla a un agricultor así, que lo sancione, que vigilen más los puntos de esos residuos, ¿no? Y la administración dice que no los pillamos, pero hay que poner las medidas para que al final esos agricultores, cuando lo hagan una vez y lo pillen y le sancionen una cantidad importante que le cueste en el bolsillo, ya no lo vayan a hacer. Entonces hace falta una decisión por parte de la administración y por parte de nosotros como organización. Como dice Rosa, tenemos también un teléfono dentro de nuestro afiliado donde tienen el teléfono directo de la Dirección de Agricultura para denunciar vertidos, para denunciar cuando se corte en verde una sandía, es decir, cualquier infracción que se pueda hacer dentro de una explotación agraria. Por lo tanto, el agricultor tiene la formación suficiente, creo yo, y sabe perfectamente que eso no se puede hacer, porque la sociedad y el resto no hay ninguna razón para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que, bueno, al final, si somos todos capaces de poner un granito de arena en ese aspecto, pues yo creo que esto se va a solucionar. Sí que es verdad que donde hay una gran aglomeración de algo, hoy tenemos aquí en la provincia de Almería, tenemos una aglomeración de invernaderos, pues siempre va a haber alguien que no lo va a hacer bien. Y hoy sacar una hectárea de invernadero de plástico y echarlo en la calle es una cosa muy visible, ¿vale? Es muy visible, por lo tanto, cualquier cosa que se haga lo mínimo va a ser muy visible. Y lamentablemente, pues no podemos permitirnos esto porque nuestros mercados nos lo están exigiendo y porque los ciudadanos europeos y los ciudadanos del mundo lo que quieren son alimentos cada vez más sanos y que tengan las mejores protecciones en todos los sentidos. Y en eso estamos. Como organización estamos trabajando en ese aspecto para que nuestros productos, que son de la mayor seguridad del mundo, creo yo, porque el tema del consumo de insecticidas, de pesticidas, en la provincia de Almería, en estos últimos años hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo en el sentido de que hoy día tenemos una producción hortícola súper sana y además estamos creciendo en la agricultura ecológica. El mayor crecimiento de extensión en producción ecológica está siendo en estos momentos en la provincia de Almería. Estamos dando un salto muy importante en el tema este. Y al final lo que estamos dando cuenta es que no hace falta tanto insecticidas o tantos productos químicos porque la naturaleza nos está dando armas para poder tener una producción igual o mejor que antes. Y eso es una cosa que estamos concienciados y se está dando cuenta que sobre todo las nuevas generaciones pues están dándose cuenta y tenemos un volumen importante de invernaderos que tienen una producción ecológica. Pero vamos más allá, tenemos invernaderos ya con biodinámica, que es un salto mucho más alto que la agricultura ecológica. Por lo tanto, yo creo que nosotros en la provincia de Almería, que los agricultores, somos capaces de aprender rápido de los problemas y creo que este problema lo vamos a superar en cuestión de poco tiempo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo subo aquí al estado cargado de bolsa. Ahora les enseñaré más o menos eso. No soy portavoz de Agro, que es la Asociación de Gestores de Residuos Agrícolas. Es que la conforma 11 empresas y actuamos prácticamente desde Motril hasta Murcia. Incluso intervenimos en el ciclo de plástico en el tratamiento de terror. Bueno, yo no quiero ser tampoco el abogado del diablo, pero yo en mi caso personal, mi padre tenía 7 hermanos, de los 7, 3 hermanos emigraron a Cataluña y 2 alemanes. Yo soy Hugo del Río, de la provincia de la comarca del Marno, tenía que ver con el Poniente. Pero, ¿alguien? ¿Perdón? ¿No se oye? Ah, pues muchas gracias. Sí, me tengo que hacer con gobierno. Bueno, como estaba diciendo, yo provengo de la comarca del Marno, mi padre eran 7 hermanos, 3 hermanas emigraron a Cataluña, 2 alemanes y se quedaron en la zona. Y ya os digo que yo no vengo aquí a ser el abogado del diablo, pero alguien tendrá que poner malo el plástico. O sea,
¿Qué significaría? O sea, ¿dónde estamos? ¿Vosotros creéis que la UAL es lo que es si no tuviéramos 32.000 hectáreas de cultivo bajo, de cultivo intensivo bajo plástico? Algo tendrá que ver. Ahora, como dijo el primer ponente, plástico sí, pero ¿qué coste? Eso es lo que tenemos que debatir y venimos aquí, yo creo que todos, a darle soluciones. Con Rosa, con Antonio Moreno, nosotros formamos parte como Agra, formamos parte con ellos de muchas mesas, de economía circular, de mesas de residuos en el Ayuntamiento elegido, entre Góngora, que no estaba aquí, que no está aquí, perdón, en el 2019 propone en el Ministerio una mesa de residuos a nivel nacional con las 17 comunidades autónomas y que las sedes sean Almería. Hay que tratarlo. Todo el tema de residuos hay que tratarlo. Nosotros, nuestro enfoque, fundamentalmente, difiere mucho hasta lo que hemos estado escuchando. Nosotros venimos aquí a hablar de los residuos plásticos agrícolas, evidentemente, ¿no? ¿Y por qué abogamos? Primero, si no hay sostenibilidad económica, si no hay sostenibilidad social, no puede haber sostenibilidad medioambiental. Y eso es así de claro. Si un agricultor no puede producir por encima del coste, ¿cómo se va a preocupar ese agricultor en reciclar el residuo? Aquí, cuando hablamos de residuos, hay mucha ignorancia. Aquí, perdonad que hable así, pero aquí tenemos, como bien ha dicho Rosa, una serie de residuos que son valorizables. Y eso no se ve en el campo. ¿Por qué? Porque valen dinero. Me dicen los catalanes, la pela es la pela. Pero tenemos una serie de residuos que tienen un valor negativo. O sea que a la hora de entregarlo, el agricultor al gestor tiene que pagar. Tiene que pagar una cantidad. ¿Quién tiene que pagarla? Eso es el debate. Que aquí estamos en esta mesa. O sea, para mí esto es fundamental. Un foro de debate sobre residuos con puntos de vista cercanos, lejanos, pero que cada uno cuenta su verdad. Estamos empezando a solucionar el problema. Para mí, bajo mi punto de vista. Como iba diciendo, aquí nadie tiene la varita mágica. Nadie tiene una varita que diga, coño, hoy hay residuos en el campo, que todos somos conscientes que existen, y mañana no lo hay. Eso es inviable, eso es imposible. Hay que tomar medidas e intentar que cada uno vaya por nosotros a fundamentar la información, la formación, la concienciación. Claro, evidentemente. Pero no es que sea fundamental, que lo hacemos. Y me acaban nosotros formamos parte, por ejemplo, con IFAPA, pues trabajamos en el curso de jóvenes agricultores, trabajamos en la concienciación sobre los residuos, hablamos de la ley, de qué es lo que te dice la ley, de cómo tienes que actuar y cómo debes de entregar un residuo. Y me han dicho, que está aquí, que el año que viene se va a volver a hacer. Fundamental. Pero ya no apelamos a la concienciación. Apelamos al sentido común y al valor económico. Y dirá, bueno, pues son palabras vacías. Bueno, pues esto es muy sencillo. El coste de una hectárea, vamos a hablar de pasta, de dinero, el coste de una hectárea en plástico de solarización blanco, hoy en día es cero. Cero. Siempre y cuando ese residuo llegue en condiciones al sector. Lo único que pedimos es que esté 24 horas colgado en el invernadero y que pierda la inerte. Y diré, coño, ¿por qué? Muy sencillo. No existe ningún vertedero que nos admita a nosotros los residuos de la tierra que se ha generado. No existe. Coste cero. O sea que el que vierta ese plástico en zonas públicas, señora, ¿qué concienciación tenemos? Ninguna. Coste tampoco tiene. Que lo que denotamos, muy bien, si Rosa habla muy claro, y si no habla ella, pues hablaremos nosotros. Hay ciertos transportistas legales, inconscientes, que llegan al agricultor, porque los grandes vertederos es muy complicado. Que una hectárea de plástico negro pueda ser 400-450 kilos,
que se haga una montaña. Muy complicado. Pero esos transportistas, cuando llegan al agricultor y dicen, mira, 150 euros. Si el coste de la gestión de residuos son 125, no se le costea. La única solución que tiene es verterlo inmediatamente. Pero estas soluciones, evidentemente, para solucionar el problema del campo, tenemos que participar todos los agentes sociales. Aquí no puede ocurrir nadie junto. Asociaciones agrarias, asociaciones de gestores, instituciones públicas. Evidentemente, si nosotros aquí estamos hablando de coste. Vamos, y perdonad que hable así tan claro porque son los puntos de vista de los gestores. Cuando están en los fondos, ¿para quién paga ese coste? O sea, si tenemos un coste de reciclar, tenemos muy claro que no queremos plástico en las zonas comunes, pues aquí tendrá que pagar con ese coste. Instituciones públicas, ¿qué está corriendo con él? ¿Cómo? Mediante los fondos operativos. Un agricultor, cuando le haya entregado, ¿qué con eso que se consigue? Trazabilidad. O sea, la palabra trazabilidad que viene en la ley, pero ese uso de los contaminados es obligatoria, desde el origen hasta el destino. Con esa trazabilidad, evidentemente, estamos garantizando una gestión adecuada de los residuos. Los gestores estamos, evidentemente, controlados por todas las instituciones públicas, tenemos nuestras memorias ambientales, tenemos que hacer nuestros DI, tenemos control de tratamiento, todo con respecto a la ley. Y estamos en la picota, en el disparadero. En nuestras plantas, a mí, el otro día salió un artículo, yo lo mismo aquí, evidentemente yo soy consciente de que hay muchos problemas dentro del sector, de que hay problemáticas en la gestión de residuos, pero nosotros hoy en día, la única diferencia que estamos hablando de dinero, de costo de reciclaje. Si una hectárea de cubierta, aproximadamente 2.200 kilos de plástico, se ha estado pagando al agricultor cerca de 500 euros. Y por una hectárea de plástico de solarización negro ha estado pagando al agricultor 50 euros. ¿Qué coste tiene la gestión? ¿Sale beneficiado el agricultor? Porque yo le pago por el plástico de cubierta. Y no me queda otro remedio que cobrar por los plásticos de solarización. Después yo tengo que tratarlos y pagar al siguiente factor. Pero es solución. ¿Qué estamos hablando? ¿De 8 céntimos el kilo? Perfecto. Eso he empezado diciendo que sin sostenibilidad económica no hay sostenibilidad ambiental. Eso es muy importante, el trabajo de las asociaciones, el poner en valor tanto el trabajo de nuestros agricultores. Nosotros hemos intervenido, o sea, lo que no es normal, y no sé si habéis visto las imágenes del colectivo Tatu, pues la gana, en 2020, que venga a grabar una televisión francesa cuando se cayeron 1.000, 2.000 hectáreas de cultivo en Níger y que nos digan que eso es la situación normal del campo. Eso es mentira, eso no es cierto. Eso se llama mentir. Después de una nana, después de las lágrimas, después de las cosechas perdidas en el mes de enero, recién plantadas. ¿Pagado por quién? Pues no se sabe. No sé si lo habéis visto, pero las ramblas, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar una rambla después de una nana? Evidentemente, ¿cómo va a estar? Ahora, mi asociación está metida en todos los follones estos que estoy viendo, que diría algunos, bueno, ¿qué es el scrap? ¿O qué es la trazabilidad? ¿O qué es la mesa? Estamos metidos en todos lados. Estamos con mapas. Sí, estamos con mapas porque ¿qué reivindicamos? Fuimos los primeros que reivindicamos el sistema de responsabilidad ampliada del productor en el 2017. Los primeros, vamos por el 2022, y ahí están todavía las administraciones públicas. A ver cómo lo hacen o cómo no lo hacen. Evidentemente se están dando grandes pasos. ¿Por qué? Porque el fabricante tiene responsabilidad sobre el residuo. Normal. Pero ya no es normal, ahora es por ley. Entonces, como es por ley, tendrán que articular un sistema, sea colectivo o sea individual. Pero tendrán que tener responsabilidad sobre el residuo. Ahora, eso lleva un coste. Siempre estamos con lo mismo, eso lleva un coste. ¿Por qué? Porque el agricultor,
cuando compre plástico nuevo, tendrá que pagar. ¿Qué paga? La gestión del residuo. ¿Cómo? Todo el mundo conoce, por ejemplo, lo que es SIGNO, el Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso. Todos los que hay presentes, cuando cambiamos una rueda, estamos pagando así, estamos pagando una cuota para reciclarlo. ¿Es la panacea? No, es que no damos neumáticos, como están ahí en la foto. Claro que hay neumáticos. Ahora, en la foto se ven neumáticos, pero no se ven plantas, ni se ven los campos llenos de cobre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de residuos valorizables. Y hay pequeños recogedores, gente que se busca la vida. Hasta hace 4 días, cuando el plástico de solarización era valorizable, cualquier agricultor dejaba 300 kilos en la puerta del invernadero y el día siguiente no estaba. Y se estaba reciclando. No llegaban a los factores. No llegaban. Entonces, lo que es muy importante en este debate es quién paga el pastel. Alguien tiene que pagarlo. Los gestores podemos llegar hasta donde llegamos, pero como las administraciones públicas, tenemos las asociaciones. Los 2 días en Infantil, como bien ha dicho Rosa, tenemos residuos plásticos y la ley de envases que va a salir previamente. Nadie habla aquí, por ejemplo, de las colmenas. Las colmenas. Un residuo y cada vez se está generando más. ¿Qué se considera? ¿Un envase? ¿Es un residuo plástico? ¿Es cartón? Cuando tomamos nuestra sociedad agraria, un agricultor no lo va a hacer solo, pero si hay que hacer una memoria descriptiva, habrá que hacerla. Yo pues hay que ponerse en contacto con el fabricante, pero habrá que ponerse. A ver cómo se gestiona ese residuo, porque cada vez es más. O cuando nos llaman de la vertedera. Señora, ¿cómo usted una memoria descriptiva de este residuo que me lo están metiendo en los residuos sólidos urbanos? Esto cómo funciona. ¿Problema? Mucho. Conjunto Andalucía, estamos trabajando en una propuesta que se llama Traciplan, que sencillamente medir o cuantificar lo que es, o el camino que ha seguido ese residuo, desde el origen hasta su destino. ¿Cómo se quiere implementar? Pues el cuaderno de campo. Pues el cuaderno de campo 2023 es obligatorio para todas las explotaciones agrarias, antes para residuos peligrosos y ahora para todos los residuos, vamos, si sale normativo. Y va a ser digital. Si, como bien ha dicho Rosa, si un agricultor compra una empresa 2.000, 3.000 kilos de plástico, una de dos. O lo ha quitado y lo ha gestionado adecuadamente, o cuando vaya a comprarlo otra vez tendrá que presentar el certificado de que lo ha gestionado. Es un método sencillo, el marcaje del plástico. ¿Por qué no quiere, cuando vosotros estéis viendo todas las bobinas, con el nombre del fabricante, con el SA, con la razón corporativa, de todos los fabricantes de plástico, ¿por qué no quiere implementar lo que es sencillamente un código de barra? Donde esa bobina, si lleva 20.000 metros, si son 10 hectáreas, irán 10. De los 10, si vemos que está tirado en el campo ese trocito con ese código de barra, descartaremos 8 o 9 que tienen su certificado, que el otro será. ¿Por qué no se quiere? ¿Qué miedo se tiene? No sé, son preguntas que lanzo al auditorio. Con SPAL, por ejemplo, pues estamos trabajando, nosotros, los fallos de agua no fallos, sino que nosotros no tenemos ni grandes medios de comunicación, ni tenemos aparatos logísticos, pues somos 10 empresillas, yo soy contable, para poder estar aquí, pues he tenido que dejar evidentemente mi función de contabilidad y no podemos estar en todos los sitios, pero intentamos sencillamente contar nuestra verdad. Con SPAL, por ejemplo, pues le pedimos y colaboramos con ellos y metieron en nuestras redes sociales lo que es la formación que nosotros creemos que se le debe de dar al agricultor. O sea, nuestro punto básico es que los residuos no son basura. No nos confundamos. Nosotros, y ahora lo enseñaremos, nosotros se reciclan. Y es economía circular. No son una gran corporación, lo vamos haciendo desde 1970. No nos vendemos como, y perdona que diga por las corporaciones, como Endesa, de la Región Verde, de Iberdrola o ACS. Eso no somos 10 empresas de aquí, de la comarca, digamos, hasta Murcia.
¿Pero que la hacemos? Claro que la hacemos. Y ahí está la prueba, en una bolsa. Tendría que haber traído algo de cartón, pero me la he traído la bolsa. Y bueno, colaboramos con Junta de Andalucía en el proyecto Rainbow State, que es sencillamente una cuantificación de residuos, yo de 2019, y nos llaman por todos lados. Con la UBA, donde estamos, pues colaboramos también con los departamentos de economía. Medidas sencillas, medidas que yo creo que entenderéis todos. Llevamos 4 años intentando, son digamos, productos técnicos, pero bueno, intentando, por llamarlo de alguna manera, quitarle el IVA al plástico. Señora, un agricultor, cuando compra el plástico, tributa un IVA reducido del 10%. Cuando lo lleva como residuo, tributa al 21%. Hostia, incongruencia, ¿no? Bueno, llevamos 4 años colaborando con 2 catedráticos de la UAL, con Fernando Fernández, y bueno, colaborando con ellos, se ha hecho un dictamen y previsiblemente en los presupuestos 2023 el plástico se incluye en el artículo 84, nuevo C de la ley 1992 de IVA. ¿Qué significa? Que no lleva IVA. ¿Con qué estamos luchando? Con reducción del coste para el agricultor. ¿Con qué estamos luchando? Contra el intrusismo. ¿Por qué? Porque hay plantas, que no se pueden decir que son gestores, evidentemente que son ilegales, donde se aprovechan de esas circunstancias. ¿Qué es lo que intentamos? Trazabilidad. Que ese residuo esté trazado desde origen hasta destino. No quiero yo tampoco extenderme mucho ni vaya, pero bueno, tengo que poner en valor un poco a mi asociación. Nosotros hemos visto la cartelería, hemos visto la gestión que ha hecho, evidentemente, con esta nación, la ideología, el de Alabat, tema altruista, sustancial para la sociedad, pero son 20.000 kilos. Me da igual que hubieran sido 20 que hubieran sido 1. Mi asociado ha gestionado 18 millones de kilos. Si esos 18 millones de kilos no hubieran entrado a las plantas nuestras, las fotos de ahí, de Nepal, o de la India, o de Tailandia, se quedarían chicas. Evidentemente, con los aspectos climáticos que tenemos en nuestra costa, es imposible que un plástico no salga volando. Eso es incongruente. Como sociedad tenemos que decidir. Tenemos que decidir entre todos por qué apostamos. ¿Por una agricultura sostenible, una agricultura bajo plástico o por un modelo años 70? Eso está aquí, es un debate de aquí de la sociedad. La piedra está en su tejado, evidentemente. Las 3 R de la economía circular, vaya la buena decir, ¿no? Pero bueno, reutilizar, reducir o reciclar. Hola, buenos días y bueno, muchas gracias por habernos invitado, sobre todo por haber organizado esta jornada y por invitar al sector de reciclado de plásticos. Al final, yo creo que esto, estamos hablando de agricultura, es sembrar y a ver si sembramos hoy soluciones reales que se puedan llevar a buen puerto a un problema que no hay que ocultar, es un problema real y tenemos que dar una solución. Yo soy Óscar Hernández Lopeta, soy el director general de ANASA, de la Asociación de Recicladores de Plásticos, que son 142 empresas de reciclado que están distribuidas por el sector por toda España. Principalmente nos encontramos en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía por estos plásticos agrícolas. Se reciclan todo tipo de polímeros, no solo PET y no solo polietileno de alta densidad, que al principio hemos podido llevarnos a una confusión. Se recicla también PVC, también se recicla polietileno de baja densidad, los residuos agrícolas, por ejemplo, se recicla polipropileno, polistireno y otros polímeros. En total, el reciclado neto en España, neto, que es la salida a materia prima virgen, que sustituye directamente a la materia prima virgen, son 902.000 toneladas en el año 2020. Y en este 2022
estamos hablando de 2020, tema COVID, bajaron el reciclado porque bajó la actividad. En 2021 y de 2022 estamos hablando de una previsión de un crecimiento del 17% cada año. España está en tercera posición en reciclado de plásticos, reciclado de todos los plásticos a nivel europeo, por detrás de países como Noruega, que tiene una tasa mayor de reciclado de valorización energética. Aún así, tenemos mucho margen de mejora, estamos en una tasa de un 43% de reciclados, hay un crecimiento de un 57% que podemos alcanzar, que se nos está acabando en los vertederos o el medio ambiente, el problema material que tenemos hoy. Simplificando la economía circular de los plásticos agrícolas, y ya centrándonos en el tema de hoy, es el fabricante, el agricultor, el gestor previo al reciclador, que podemos llamar recuperador, y al reciclador finalista, que se produce una materia prima que usa directamente el fabricante en fabricar nuevos artículos plásticos. Bueno, quería poneros un vídeo de una planta de reciclado que se pudo construir para reciclar estos plásticos finos agrícolas. Y por qué digo se pudo construir, después lo comentaré. Hay un triturado previo, un desgarrado, y pasa por un centrifugado donde se elimina la primera materia orgánica, la primera tierra adherida. Después va a pasar por un lavado. Ahora. Bueno, aquí tenéis el lavado, que esa materia orgánica se llevará a una depuradora, donde veis ahí esa materia orgánica abajo de la tierra, que bien pues le dará una salida de vertedero, o si finalmente se puede usar para recomponer suelos, Hay un triturado más fino, secado a continuación, secado, y ya se mete a la parte de extrusión, que es el reciclado final. Al final, con calor, filtros, se produce la materia prima que nos enseñó antes Mariano, que son esas granzas, esas lentejas, que sustituyen directamente a la materia prima de trigo. Aquí tenéis las lentejitas que comentaba Mariano. Se meten en silos de homogenización y bueno, después pasa por un laboratorio. Todas las plantas de reciclado de cierto tamaño en España cuentan con un laboratorio propio, donde vamos a ver un test de resistencia y un test de elasticidad. Hay otros como de fluidez y demás. Al final tiene que cumplir con las normas UNI, las normas técnicas, para que realmente esté sustituyendo a la materia prima virgen. Y las aplicaciones donde se puede usar este plástico reciclado, he puesto dos ejemplos, tubería de riego, vais a verlo ahora, y aquí lo veis. Y voy a pasar ya. Tampoco hay tanto tiempo. Vale. Época de los 70-80, el desarrollo agrícola dentro de Almería y dentro de España fue a la par del crecimiento de los plásticos dentro de la agricultura. Como comentaba Sergio, el plástico se usa para algo, es decir, cumple una función. Aquí vemos un ejemplo como Almería pasó de usar 7.000 metros cúbicos por hectárea de agua a 4.500 metros cúbicos por hectárea, produciendo con la producción superior que tiene. Bueno, es el ahorro en agua, el ahorro en costes energéticos, la facilidad de manejo. Al final puedes producir durante todo el año. Esas son las funciones que da el plástico en la agricultura. Pero con ello también se generó un problema. En los 90 España ya no podía
no era capaz de reciclar esos plásticos que se creaban. ¿Y qué pasó? Pues se desarrolló el sector del reciclado de plásticos. Empezó en el 92 con una planta a través de un proyecto LIFE que se encargó de reciclar primero los plásticos gruesos y después siguió una evolución con nuevos recicladores, se podían reciclar más materiales y ya se podía incorporar un contenido en reciclado. A lo cual siguió otra siguiente innovación o evolución por el contenido, cada vez iba aumentando el contenido en finos. Y este material era de difícil gestión, pues en un porcentaje se empezó a poder incorporar. Pero aún así, más de un 30% no era rentable para el reciclado de plásticos. No existía ese problema porque, bueno, estas son las evoluciones, cómo ha ido adaptándose las plantas de reciclado a las evoluciones que he comentado. Y como iba diciendo, no había un problema porque estaba escapando el plástico fino a China. Y se creó ese problema en España cuando China cerró. Y aquí veis la evolución de la exportación de polietileno. En el Datacomex no diferencian polietileno de baja densidad de polietileno de alta densidad, pero aquí veis la evolución de la exportación de polietileno en general, de residuos de polietileno a China. Veis de 2018 cómo ha bajado hasta abajo y es nada o es negativo, es cero actualmente. ¿Eso qué provocó? Que había un residuo dentro de España que no tenía una gestión. ¿Por qué se iba? ¿Por qué se iba material a China? Porque los recicladores españoles no podían competir con los recicladores chinos, que podían pagar un precio por algo que en España, con la forma de operar, la seguridad del trabajador y la seguridad ambiental que teníamos en España, no podíamos competir con China. Y gracias al cierre de China, dio la oportunidad a España de invertir en el reciclado de estos plásticos finos. Y como veis, a partir de 2020 ya empieza a crecer el tamaño de la columna de reciclado de plásticos finos, que es la que veis debajo del color azul. Mientras que los plásticos gruesos de invernadero se mantienen unas 35.000 toneladas cada año de reciclado en toda España. España tiene más capacidad de reciclado del residuo que se genera en España, que es capaz de recuperar. Los recicladores españoles importan residuos de otros países para completar con su capacidad de reciclado. Hablando de, bueno, hay 5 países en Europa que tienen el 67% de toda la capacidad de reciclado instalada. España es uno de ellos. Y hablando de polietileno de baja densidad, como veis ahí en el segundo grupo de banderas, España está en la tercera posición en capacidad de reciclado de plásticos. Estamos actualmente en un 67% a la hora de completar la capacidad de reciclado de nuestras plantas. ¿Cuándo un residuo es reciclable? Porque hablamos de reciclabilidad, sino ¿cuándo es reciclable? Pues para que sea reciclable, primero, se tiene que poder recoger, se tiene que poder seleccionar. Además, se tiene que poder procesar a un coste que su venta, que el mercado, que es la siguiente parte, la siguiente condición, quiera pagar o pueda pagar. Porque al final competimos con el precio del plástico virgen. Si somos más caros que el plástico virgen, no se demanda el plástico reciclado. Y ya para entrar dentro de los temas que podríamos llegar a tratar en la mesa, hay 6 puntos, que podemos desgranar o que ayudarían al sector en esa economía circular del plástico. Una, la propia inversión dentro del sector. Al final hemos visto que el sector, cuando las condiciones se han dado, ha invertido y se ha dado solución a un residuo que antes no tenía solución. Soluciones en el punto de generación para favorecer
a los agricultores, que son, al final, si a los agricultores que tienen un residuo complicado de gestionar o imposibilidad, vamos a su planta y se lo recogemos, limpiamos y demás, al final son soluciones que en determinados casos nos podrían ayudar. Responsabilidad ampliada del productor, ya nos comentó antes Rosa, bueno, también lo comentó María, todos los agentes anteriores lo comentaron, el sistema integral de gestión de MAPLA. Incentivar el mercado de materia prima secundaria. Al final, si incentivamos el contenido en reciclado, estamos obligando a buscar más material, que es lo que se comentaba, también Rosa comentaba, que gracias a los precios de la materia prima virgen se ha demandado más reciclado y este año hemos ido a buscar otros residuos que antes no se podían porque no cumplían la venta, no pagaba la gestión de ellos. El contenido en reciclado obligatorio, mismo motivo que el punto 4, y externalidades positivas o, bueno, básicamente pagar por esa función que hace el sector reciclado que no estamos teniendo en cuenta. Me va la vena económica. Inversión dentro del sector. Al final, como os he comentado, se invertirán en estos residuos procesables. Es que no, se ve súper pequeño aquí, no sé si lo veis vosotros. Sí, bases. En las aplicaciones finales, que será llegar a mercados que puedan pagar más por el material, y eficiencia en el proceso, que el coste del proceso sea cada vez menor. Soluciones en el punto de recogida, como os comentaba, recogida y eliminación de parte de la tierra en el punto de generación y recogidas itinerantes para esos pequeños productores. La responsabilidad ampliada del productor. Al final, en un plazo de 3 años, se está obligado a crear un sistema integral de gestión que llegue para tener una trazabilidad del material, la trazabilidad de traslado, y para los residuos que tengan un valor negativo, que son los que tienen un problema. Bueno, me voy a ajustar gracias. Los residuos que tengan un valor negativo, estar ahí el sistema integral de gestión y poder completar ese coste para que se puedan reciclar. Incentivar el mercado de materia prima secundaria. Al final, si aumentamos las demandas, la demanda de plástico reciclado, estamos incentivando a alcanzar otros residuos que actualmente no cumplían o no se querían o no se podían reciclar. Esto lo está haciendo Francia. Francia está pagando al transformador que usa plástico reciclado para que use más, o bien para que el que no usaba, que lo empiece a usar. Contenido en reciclado obligatorio. Como os comentaba antes, el plástico reciclado depende del precio del plástico virgen. Un contenido en reciclado obligatorio, al final lo que hace es desligar estos dos precios y que no sea una dependencia de las situaciones del mercado, porque, como hablábamos antes, antes de verano se estaban demandando residuos que actualmente no se estaban demandando. Actualmente tenemos una situación bastante diferente. Los costes energéticos han hecho que determinadas empresas empiecen a cerrar o a abrir menos días, el precio de materia prima virgen ha bajado y el reciclado vuelve a tener una baja demanda actualmente. Eso ha pasado a partir de este verano. Bueno, con este contenido en reciclado obligatorio, al final nos libramos de esa dependencia del plástico verde. Y lo que hablábamos del coste o el pago por las externalidades positivas. Esto es una situación en la que tenga un valor negativo el residuo. Bien, pues si ese pago de alguna forma a nivel normativo se complementa ese coste de la gestión con un pago por reciclar por 1 euro tonelada, a igual coste del proceso, ese residuo pasaría a tener un valor positivo. Y esto no es algo tan extraño, es algo que se está haciendo
en Reino Unido y es algo que se está haciendo en Francia. Y ya acabando con esta frase de Woody Allen, que bueno, tenía mucho que ver con lo que comentaba también al principio Javier en su exposición al principio. Nos interesa el futuro porque es el sitio donde vamos a estar el resto de nuestra vida, nuestros hijos y demás. Y muchas gracias.